En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Y seguimos avanzando aquí con nuestra serie Amén, aquí en nuestro programa de Abre los cielos. Algo tan contundente como el amén. No algo más certero que el amén, algo más verdadero que el amén. Por eso, uno de los nombres de nuestro Señor también es el amén. Vamos entonces a Juan capítulo 4. Dios es espíritu. Bueno, algo de eso vimos el día de ayer, algo frente a ello, el espíritu. Dios es espíritu. Ahora vamos a ver lo que nos dicen los versículos 23 y 24 de Juan 4. Dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La humanidad siempre ha luchado con este aspecto de Dios, del espíritu. Es más, nosotros vamos a los 10 mandamientos, aquellos que están prescritos en Éxodo 20, y concretamente los versículos 4 y 5, no hay necesidad de irnos allá. El segundo mandamiento prohibía cualquier intento de representar a Dios mediante cualquier forma física, mediante cualquier material. Aquí no va a entrar en los detalles, es suficiente, porque la palabra de Dios es clara en ello, en Éxodo 20, versículos 4 y 5. Volviendo aquí a lo que nos comparte la palabra de Dios, nuestro Señor aquí nos habla, en Juan 4. Me habla acerca de adorarle a Él. Hasta lo emplea de una manera extraña, pero no lo es. Es los verdaderos adoradores adorarán. Hay gente que adora, seguramente, pero ¿quiénes son los verdaderos adoradores? Y aquí me dice, al Padre en espíritu y en verdad. El Señor lo dice porque, por supuesto, Él vino a glorificar al Padre. El Padre lo sentaría a su diestra. Y ante Él también se doblará toda rodilla, ante nuestro Señor Jesucristo. Claro. Y nuestra adoración es para nuestro Padre, al Dios y Padre, y nuestra oración es para nuestro Señor Jesucristo. Aquí, pero el Señor, miren lo que dice, en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Ustedes y yo estamos compuestos por 3 áreas en nuestra vida. Espíritu, alma y cuerpo. Tiene una doble connotación. Dios es espíritu. Pero como Dios es espíritu, yo he de adorarle en espíritu. Y es por medio de mi espíritu que yo le adoro a Él. Para eso Dios me ha dado esa área espiritual. Área espiritual que muchos aquí en este mundo niegan que existe. Nosotros no tenemos esa área en nuestra vida. Hay gente que neciamente cree que solamente somos cuerpo. Bueno, se equivocan grandemente. Además ¿cómo afirmar que somos apenas un pedazo de materia? Pero aquí encontramos que no solamente somos cuerpo, sino que también somos alma, pero también somos espíritu. Y con mi espíritu es como yo he de adorar a Dios. El resto de los hombres adoran por medio de su alma. Adoran. Pero ¿qué es lo que adoran? Adoran algo que no es espíritu. Algo inclusive hecho por ellos mismos. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios, que tales adoradores busca el Padre que le adoren. Él está buscando adoradores. El adorar es inclinarme, postrarme delante de Él, inclinándome en obediencia para hacer su voluntad. Esto lo hemos hablado seguramente cuando hablamos de alabanza, adoración. Es que yo alabo a Dios
por sus obras y le adoro por quien es Él. Sí, claro, totalmente cierto. Pero la adoración, ya hemos visto el origen de este término y lo que implica. Y yo me postro, me inclino delante de Él para hacer su voluntad. Y esa es la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre, ya cuando vemos todo esto a la luz, ya de la resurrección de nuestro Señor. ¿Y dónde está nuestro Señor en este momento? Es que igualmente le adoremos a su Hijo. Esa es su voluntad. Dios es espíritu. Y si usted hemos de adorarle en espíritu y en verdad. De lo contrario, nuestra adoración no será una adoración verdadera. El Dios triuno, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, no puede estar jamás contenido, definido ni confinado por atributos humanos. Recordemos algo que ya hemos compartido en un programa anterior, que es 1 de Timoteo 16 al 17, que compartimos la semana pasada. Dice: pero por esto fui, dice Pablo, reciba misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, dice, al Rey de los siglos, el inmortal, invisible. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Al único sabio Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si no fuera por la segunda persona de la deidad, por medio de Cristo, aquel a quien el apóstol Juan identifica como el Verbo, no tendríamos la más mínima posibilidad de conocer a Dios. Y por supuesto, de no ser por el Espíritu Santo, no tendríamos la mínima posibilidad, la más mínima de ellas, de experimentar la plenitud de Dios en mi vida. Miremos entonces lo que nos dice Juan capítulo 1. Vamos a ver algunos versículos, comenzando por el primero. En el principio del Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Juan lo identifica como el Verbo, de una manera muy particular. Versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pasemos al 9. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. El Verbo del primer versículo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y se vio en su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. El que le ha dado a conocer a Él, el que nos ha manifestado al Padre, es su unigénito Hijo. Ahora después entendemos que de ser único, ahora es el primogénito, de entre muchos hermanos, de entre muchos hijos de Dios, por supuesto, siendo Él nuestro hermano mayor, siendo Él nuestro Señor, nuestro Salvador, siendo Él nuestro Rey, siendo Él nuestra adoración, siendo Él el amén. Pero mira lo que aquí dice, que nuestro Señor, el Hijo, Él le ha dado a conocer. Él vino y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Habitó entre nosotros y allí yo vi la gloria, como el unigénito del Padre, la gloria plena de Dios. Ahí yo le he visto. Felipe, él pidió ver al Padre. ¿Y qué le respondió al Señor? ¿Se acuerdan? Bueno, muéstranos al Padre. Ah, bueno, tú nos hablas tanto del Padre. Bueno, preséntanos al Padre.
Es como cuando usted habla mucho de una persona, habla mucho de su papá, y usted lo único que hace es hablar y hablar del papá. Es más, le da todo el crédito a su papá, le da toda la gloria a su papá. Usted, no, es que yo no hice esto, es el Padre que muere en mí, Él es el que hace las obras. Bueno, no, pero ¿quién es Él? No, es que el Padre es el que me ha enviado. Uy, el Padre mayor es que yo. ¡Wow! Entonces hay un punto donde seguramente uno dice, no, pero preséntemelo, usted no hace sino hablar del Padre todos los días, mañana, tarde, noche. No, pero ¿cuándo nos vas a presentar? Bueno, muéstranos al Padre. Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo, le dice a Felipe, hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Tanto tiempo? Le dice, muéstranos al Padre. O sea, para que lo podamos conocer. ¿Y eso es qué dice? ¿Y no me has conocido a mí, Felipe? ¿No me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Pues, ¿cómo dices tú, muéstranos el Padre? Juan lo entendería muy bien. Mira que estamos en Juan 14:9. Sin embargo, Juan, el discípulo del Señor, ¿cómo inicia? Escribiendo esta carta. A Dios nadie le vio jamás. Pero el unigénito Hijo, a quien yo sí conozco, en otras palabras, que ahora está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Él da a conocer a su Hijo. Tanto tiempo entonces que estás conmigo. Así le expresa entonces nuestro Señor a Felipe. Ante la inquietud que él tenía, seguramente era vocero de otros dos discípulos del Señor que no se atrevan a preguntarle y finalmente él lo preguntó. Eso puede ser. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto posible? Pablo le explica a los filipenses que Jesucristo, nuestro Señor, que el unigénito del Padre, aquel que está sentado allí, sentado junto al Padre, que está en el seno del Padre, pues Él tomó la forma de siervo y fue hecho esa semejanza de los hombres. Filipenses 2, versículos 6 y 7 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él era, claro, decía aquí Pablo, y nos dice hoy, siendo en forma de Dios. ¿Qué quiere decir la forma de Dios? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres, el cual siendo en forma de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es la forma de Dios? Invisible. Sin embargo, vemos cómo Dios en el Antiguo Testamento se manifiesta por medio de su Hijo. ¿Pero cómo lo hace, Jimmy? Pues porque Él es el creador del cielo y la tierra, porque Él todo lo puede crear. Porque Él está por encima de la ley, de la conservación, de la energía, de la materia. Porque Él creó las leyes. Si Él creó los cielos y la tierra, ¿será que de manera muy puntual no puede tomar alguna forma, por ejemplo, de hombre de manera muy puntual, muy concreta por momentos, como así lo vemos en algunas instancias en el Antiguo Testamento? Obvio. El tratar de buscar la explicación más allá, pues es uno entender que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Yo lo creo. Él es el creador de todas las cosas, que Él es el omnipotente, que Él no necesita de absolutamente nada. Y que todo lo tiene allí, en la mano de su poder. Todas las cosas. Pero sin embargo, aquí no me está hablando de una manera puntual, concreta, donde Dios se manifiesta, sino que de algo mucho más profundo.
Me está hablando del momento mismo en el cual ya se ejecutaría la reconciliación del hombre para con Dios, el cual siendo en forma de Dios, invisible. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no se aferró a ello, se despojó a sí mismo y tomó una forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se hizo siervo además, pero hecho semejante a los hombres. Él, siendo espíritu, el Hijo de Dios, al igual que el Padre, ahora, siendo espíritu, en forma de Dios, ahora sería hecho semejante a los hombres, tomando la forma de los hombres. Nuestro Señor Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el mismo Creador que hizo que todos los mundos existieran, que todas las estrellas, que todos los planetas, que todas las huestes celestiales, que creó la tierra, que creó todo lo que hay aquí en esta tierra, Él se hizo hombre o se hizo carne. Algo hemos visto de Juan capítulo 1, recordemos, ahí en el versículo 14, ¿recuerda? Y aquel verbo fue hecho carne, se hizo carne, aquel verbo. O sea, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, se hizo carne. Y si se hizo carne, quiere decir que no era carne. Y se tomó forma de hombre, o sea, tomó forma de siervo, semejante al hombre, es porque no era semejante al hombre. Porque no tenía esa forma. Entonces se hizo carne. Para que de esta manera fuera justificado el que tan solo creyera en él. Tal como aquí me lo expresa Romanos 3, en el versículo 26. Se lo dejo simplemente aquí como referencia. Para que fuera justificado usted, para que yo lo fuera, con tan solo creer. Creer que Él vino, que Él se hizo carne, que Él tomó forma de siervo, que se hizo semejante a los hombres. Pero que Él lo hizo. ¿Para qué se hizo? Lo hizo así. Para que ustedes y yo nos reconciliáramos con nuestro Dios, con aquel que sería entonces nuestro Padre. Para que fuésemos justificados por medio de Cristo. Juan insistió que nadie puede venir a mí. Dice así. Pero no Juan. Juan lo registró, lo que el Señor ahí aseveró. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Nadie. Ahí vemos entonces al Hijo. Ahí vemos a nuestro Padre. La salvación es posible a menos que yo le reciba con fe y por medio de la fe. O sea, creyendo en esto, que Dios, siendo espíritu, que Cristo, habiendo sido espíritu, teniendo la forma de Dios, no se aferró a ello, sino que tomó forma de hombre. Y sobre él estaba un cuerpo corruptible, que murió. Hebreos 11:6, recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios, dice. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo agrado a Dios únicamente por medio de la fe. El recibir a Cristo, ¿qué es? Es agradar a Dios. No olvidemos que Dios anda buscando adoradores, verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Él busca.
y a Él le agrada ello. Y el adorarle es por medio de la fe. Y yo le recibo a Él. Y es una decisión que yo tomo en mi vida para que mi espíritu viva. Y cuando mi espíritu vive, entonces yo puedo adorarle a Él en espíritu, porque Él es espíritu. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Esa es la fe. Porque de lo contrario, no sería fe. Por lo tanto, cuando yo me acerco a Él, yo creo que Él es, que Dios es. Dios es espíritu. Y yo lo creo por medio de la fe. Y le busco, pero le busco por medio de mi espíritu. Y le adoro por medio de mi área espiritual. Jesús mismo le dijo a aquella mujer samaritana: Dios es espíritu. Y los que lo adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Vamos entonces a adorar a nuestro Señor. Ahora, sobre Dios, tú eres espíritu, ¿sí? Tú, mi Señor, tú teniendo forma de Dios, el único Dios, tú siendo invisible, siendo espíritu, porque Dios es espíritu. Señor, en el principio del verbo, tú siendo el verbo, y el verbo era Dios, o sea, tú, y el verbo era con Dios, uno solo tú, con el Padre. Sin embargo, como Juan lo dice ahí en Juan 1:14, te hiciste carne, el verbo se hizo carne. Y sí, Señor, siendo en forma de Dios, y no te aferraste a ello, no lo hiciste, sino Dios, tomaste forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y tomaste esta forma y te hiciste semejante a nosotros. Y como dice Juan, y te hiciste, el verbo se hizo carne, esta carne. Así sea esta carne corruptible. Siendo tú, Señor Santo, siendo tú Dios, siendo tu Espíritu, siendo Hijo de Dios. Pero, Señor, te hiciste hombre. Te hiciste como uno de nosotros para que yo fuera justificado. Tú eres Espíritu, Señor. Y para que yo fuera justificado, para que yo pudiera reconciliarme contigo, Padre, por medio de tu Hijo, para que te experimentara a ti por medio del Espíritu Santo de Dios. Pero, Señor, para adorarte a ti, tú lo que buscas es eso, verdaderos adoradores. Aquellos que te adoran en espíritu y en verdad. Y ahora, por medio de mi espíritu, dígale a Dios: yo te adoro, Señor, y me inclino, me postro delante de ti, inclinándome en obediencia para hacer tu voluntad. ¿Buscas adoradores, Padre? Aquí hay uno, dígale al Señor: yo soy adorador del Dios y Padre de mi Señor. Yo soy adorador de aquel que está sentado a la diestra del Padre. Porque yo soy tu siervo, Señor. Y yo soy tu Hijo, mi Padre bueno. Ahora, que el Dios a quien adoro, el Dios ante quien me postro, los bendiga en esta noche.
Amén. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta noche. Seguimos mañana aquí con nuestro especial, o más bien, pues vamos a continuar aquí con nuestro programa Abre los cielos. Pero les tengo aquí una noticia. Vamos a empezar una nueva serie el día de mañana. ¿De qué se trata esta serie? Les adelanto el título de la serie. Árboles. Punto. Árboles. ¿De qué se trata esta temática? ¿De qué se trata esta serie? ¿Qué tiene que ver árbol alguno con lo que nos dice la palabra de Dios? Nuestra serie, Árboles. Bueno, le voy a dar el título. Érase una vez un árbol. Mañana entonces los espero en nuestro programa y en nuestra nueva serie. 9 de la noche, hora Colombia. Dios los bendiga. En Casa con Dios, abre los cielos con Jimmy Chamorro.